Es un gusto tener acá a Esther Vivas, que es socióloga, no psicóloga, y nos encanta recibirte hoy acá en nuestro programa, así que muy bienvenida. Sos un montón de cosas, y entre las montones de cosas que sos, has escrito este libro que, bueno, cuando la compañera me lo pasó, vino de producción de manos de Eliana, que es nuestra productora, con una consigna de lean esto. Y cuando lo recibí yo de manos de Tania y lo empecé a leer, dije, bueno, atención a este libro, porque ya en su título hay una consigna muy fuerte, Esther. Es esta mamá desobediente, esta maternidad desobediente que interpela el feminismo. Sí. Y nos preguntábamos, ¿se puede ser mamá y ser feminista? Sí, por supuesto. De hecho, es un título que ya no solo busca interpelar al feminismo, sino a las mamás. Porque en general vivimos una maternidad donde se supone que tenemos que ser hoy en día la madre abnegada y sacrificada de toda la vida, esa mamá que ya fueron nuestras abuelas, pero al mismo tiempo tenemos que ser esa superwoman que llega a todo. Y es un modelo, es un ideal de maternidad muy nefasto porque nos genera mucha culpa. Nunca llegamos a ser esa mamá ideal. Por lo tanto, es también una interpelación a las madres a desobedecer esta mamá perfecta que no existe y a reivindicar la maternidad real. Y por otro lado, también pues plantear que desde el feminismo la maternidad debe ser un tema importante de la agenda, porque las madres tenemos derechos y estos derechos, si no los defiende el feminismo, ¿quién los va a defender? Queremos felicitarte por la presentación de este libro que vas a realizar en el día de hoy. Exacto. Para nosotros es un honor que estés acá porque tu presencia, tu camino ha sido de abordar temas de cómo vivimos la vida, ¿no? En qué lugar nos paramos. En el caso de la maternidad, que tanto luchamos porque no sea un destino obligado, vos decís en tu libro que está bueno que ahora, que ya lo hemos sacado como destino obligado, sí que elijamos cómo vivirla. ¿Se puede vivir una maternidad alineada a estos tiempos en el que el niño sin duda siga en el centro, pero que también esté la mujer como empoderada en sus derechos, en su desarrollo, en sus horizontes? Yo creo que es necesario plantearlo de este modo, es decir, las madres, más allá de ser madres, somos muchas otras cosas. La maternidad es contradictoria en sí misma, es ambivalente, queremos con devoción a nuestras hijas e hijos, pero al mismo tiempo a veces no podemos más con ellos y es necesario poder decir, es que no puedo más, porque ser madre muchas veces significa no llegar a todo, significa fracasar, significa equivocarse y desde este punto de vista hay que reconciliarnos con lo que realmente significa ser madre. Y más allá de madre, pues también poder tener vida propia. Y esto no es malo, porque lo que sucede es que si el papá, más allá de padre, tiene vida propia, es lo normal, pero parece que las madres no. Parece que las madres tenemos que ser la cuidadora, la responsable de los hijos y de la familia. Y es la misma responsabilidad de la madre que del padre, si es una pareja heterosexual. Vos, además de la mirada a lo masculino, vos también haces como un llamado a la comunidad, que hay una responsabilidad comunitaria respecto a potenciar ese rol que nos ha dado biológicamente, hay cosas que solamente podemos hacer nosotras, pero que debe estar de alguna manera atendido por la sociedad en general y por los gobiernos en particular, para que esa tarea se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles. Sí, por supuesto. Por un lado, la maternidad es una capacidad biológica, el hecho de gestar, de parir, de amamantar, es una capacidad biológica que tenemos las mujeres, pero esto no debe implicar que sea un destino único, sino que debe ser una libre elección. Y como libre elección, tú puedes decidir como mujer si ser madre o no. Y sos igual mujer si tienes criaturas que si no las tenéis. Pero al mismo tiempo, esta capacidad biológica que tenemos hace que muchas veces se reduzca la maternidad a una responsabilidad de la mamá, cuando esto no debería ser así, porque maternamos en un contexto social, económico, que muchas veces nos dificulta esta experiencia y por lo tanto la maternidad y el cuidado al final no solo depende de nosotras, depende del empleo que tengamos, si tenemos una pareja implicada, si podemos llegar a final de mes. Es decir, la sociedad, la economía determina esta experiencia y por lo tanto nosotras no somos la única responsable del futuro de nuestros hijos, sino que también depende de la sociedad y esta sociedad, esta comunidad debe también de abrazar y apoyar a las madres, a la maternidad, a la crianza y evidentemente a las niñas y niños. Sí, si no es muy complicado llevarlo adelante, ¿no? Es porque además está todo este paquete envuelto en el romanticismo y en la idealización con la que nos
criaron a nosotras que somos mujeres, que defendemos nuestros derechos. Vos citás en tu libro la fecha del 2015, es el año en el que yo me convierto en madre también. Y yo pensaba, seguramente este libro me interpela mucho más ahora, con ya 8 años de recorrido en el mundo de la maternidad, que cuando recién salís al mundo y te tenés que bajar del mundo laboral. Entonces, también como tu mirada a lo largo de la historia, de cómo la mujer se tuvo que ir adaptando a las nuevas formas. ¿Cuál crees que, no sé, este libro, vos se lo darías a una mamá primeriza con un bebito recién nacido? Sí, de hecho ya se lo daría a una mujer embarazada o a una mujer joven no embarazada para que también sepa qué significa la maternidad, porque a veces desde el feminismo han habido muchos prejuicios, ¿no? Como que ser madre implica que pierdes la libertad, que dejas de ser tú, pero ser madre también puede ser otra cosa. Ser madre también debe de implicar que yo en ese momento como madre, en mi embarazo, en mi parto, debo de poder decidir cómo quiero parir, cómo quiero cuidar a mi bebé, si quiero amamantar o no. Y muchas veces no se nos pregunta. Todo el mundo cuando estamos embarazadas nos toca la barriga, a veces sin permiso, y cuando tenemos la criatura nos dicen otras personas lo mejor para el bebé, sin tener en cuenta que nosotras somos las madres. Es decir, que todo el mundo, una vez te quedas embarazada y eres madre, te da lecciones. Y ha llegado un momento que tenemos que decir no. Quien sé cómo cuidar a mi bebé soy yo, quien sé parir soy yo, quien sé amamantar si quiero soy yo. Y este libro empuja en esta dirección, por lo tanto yo la recomendaría a madres y a no madres, que muchas no madres también la han leído y les ha gustado mucho. Vos, la expresión que usaste fue me nacieron a mi hija, ¿no? Sí. Algo así. ¿No? Sí, hay un testimonio de una mujer que sufrió violencia obstétrica y que no se sintió que había parido. Sino que es fuertísimo eso, sí, ¿no? Ay, sí. Pero a mí me gusta de este libro, que es absolutamente recomendable para todos, para esa visión que te juro que generó una conversación en producción de 1 hora y media en la que cada uno decantó un montón de cosas, esos libros que te mueven el alma, de verdad. Pero me pareció un hallazgo también que hablara de la maternidad adoptiva y de las madrastras, tema del que nadie habla y que hoy por hoy las familias ensambladas es la cosa más común del mundo, y ese rol, que también es maternazgo, está abordado en el libro y es la primera vez que lo veo. Sí, porque en el libro hablo de la maternidad. Y la maternidad en realidad es plural y es diversa. No solo la madre es esa mujer que ha dado a luz una criatura. La maternidad no es solo biológica. Hay madres adoptivas, hay madrastras que son madres y que quieren a los hijos e hijas de su pareja como si fuesen los suyos, y también son madres y a menudo tienen esa áurea del mal, ¿no? Fruto de este sistema patriarcal. Entonces creo que hay que reivindicar la maternidad como ese trabajo de cuidar, de criar, de acompañar a los más pequeños, y que hay muchas maternidades, y hay maternidades biológicas, adoptivas, madres que amamantan, madres que dan el biberón, madres que han dado luz por cesárea, otras por parto vaginal, y todas son madres. No hay maternidades de primera ni de segunda, todas somos madres, y hay por lo tanto que reconocer esta pluralidad en la maternidad. Hay una animalidad en la maternidad, decís vos, y también por otro lado esa construcción cultural, cómo conviven esas dos formas de entender esta etapa de la vida, esta construcción y esta decisión también, cuando por un lado es tan biológica y por el otro lado es tan social. Bueno, es importante reconocer este carácter biológico y social al mismo tiempo de la maternidad, y esto lo vemos por ejemplo en la lactancia materna. La lactancia materna tiene un carácter biológico, es decir, en general la gran mayoría de mujeres tenemos la capacidad de amamantar a nuestros bebés, pero casi nunca hemos visto a otras mujeres amamantar a sus criaturas. Vivimos una sociedad en la cual la lactancia materna se ha ido perdiendo, y aquí vemos el carácter cultural también de la maternidad. Con el caso, por ejemplo, de la lactancia materna, si tú nunca has visto a una mujer amamantar anteriormente, ¿cómo la vas a amamantar tú? Es decir, seguramente vas a tener más dificultades. Oye, en las películas todo es perfecto y pasa casi naturalmente. O lo que sucede en los partos que vemos en las películas, que muchas veces un parto de una película tiene muy poco que ver con un parto real. Entonces, es importante también como mujeres reconectar con lo que significa parir, con lo que significa amamantar, y esto significa reconectar con nuestra sexualidad, porque nos hemos desconectado también de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de nuestro placer, y la maternidad, el parto, la lactancia están muy vinculados a esto. Por lo tanto, yo animo a todas las mujeres que nos están viendo pues a reconectar con su cuerpo, con su sexualidad, sean madres o no, pero que si son madres o quieren ser madres, esto les va a ayudar aún más. Estoy hablando con vos y estoy recordando aquella imagen de una política española amamantando a su bebé en medio de un era como un parlamento, un flaxo, ahí va.
Y hay imágenes como que por sí solas dan cuenta de que el mundo ha cambiado. Pero vos manejás un montón de cifras en el libro que son de la Comunidad de España, de Cataluña, ahora no me acuerdo mucho de qué parte cada una, pero que hablan de que sigue siendo insuficiente el apoyo desde la afuera para que esto realmente conviva, para que esa imagen, esa postal que quedó en mi cerebro, en mi retina, sea cosa de todos los días. Sí, claro, al final la lactancia materna o la maternidad va contracorriente de esta sociedad, de este ritmo tan productivo. Es decir, la maternidad necesita ritmos lentos. El parto natural vaginal necesita varias horas para llevarse a cabo. La lactancia materna, el puerperio, necesita también tiempos extensos. Y esto es contrario a la lógica del sistema, donde siempre se va deprisa. ¿Por qué hoy en día se realizan tantas cesáreas a la hora de dar a luz? Porque en una cesárea el profesional sabe cuándo empieza y cuándo acaba y encaja, pero un parto no. Pero en cambio una cesárea, si no es necesaria, pues no es lo mejor para una mamá y para la criatura. Entonces hay que reivindicar que la sociedad, que el mercado de trabajo, que el sistema médico se adapte a estos ritmos, porque si no, lo que vemos es que las madres sufrimos desigualdades, sufrimos violencia, sufrimos discriminación, y seguramente en esta conversación que me comentabais que había surgido en el background, ¿no?, del plató sobre la maternidad, pues claro, salieron seguramente muchos de estos temas y experiencias, porque nadie nos pregunta cómo ha sido nuestro parto, nuestra lactancia, si hemos podido conciliar. Entonces creo que es importante hablarlo porque nos ayuda a reconciliarnos con nuestra experiencia y a sanar heridas. El libro es un buen lugar para hablarlo. Con el libro hablarlo. Estoy pensando, Lucía, en un montón de mamás que en este momento nos están viendo. El libro da respuestas, es refugio, sororidad, es apoyo y es también entender un montón de historias que han pasado y también un bagaje de información que está bueno tener para tomar decisiones. Sí. Porque la maternidad es una decisión, pero todo lo que sucede después también son decisiones y a veces no nos explican eso, que podemos elegir qué sistema para criarlo, qué manera de parirlo, qué manera luego de vivir la vida más allá de haber tenido un hijo, ¿no? Sí, es muy importante la información porque a veces es esa situación de, bueno, estoy embarazada, voy a dar a luz, pero bueno, no quiero pensar en ello. No, es importante pensar en ello porque es nuestro cuerpo y es nuestra experiencia. Y si estás embarazada, esa criatura solo la vas a parir una vez. Entonces es importante informarse para tomar la mejor decisión posible. Después tal vez las cosas no irán como esperábamos, pero tener esta información nos va a ayudar a afrontar ese momento. Y también entender que la maternidad es contradictoria por sí misma y que no es fácil, porque esto nos ayuda a reconciliarnos con esta experiencia, porque si pensamos que todo es fácil y es maravilloso, el día después del parto nos topamos con una dura realidad. Entonces, conocer las sombras de la maternidad y sobre todo tejer red con otras mujeres, madres, para compartir es fundamental para sobrevivir a la experiencia materna. Podernos encontrar en definitiva y charlar con otras madres y decir, no puedo más, y que no te juzguen por ello. Yo creo que esto es muy importante. Estaría bueno también hablar un poco del rol de los hombres, ¿no? Porque la maternidad no es solo mujeres. ¿Y existe una paternidad feminista? ¿Se puede paternar desde el feminismo? Bueno, en realidad, sin una paternidad feminista es difícil una maternidad feminista. Es decir, necesitamos paternidades implicadas y corresponsables. El papá no está allí para ayudar a la madre, sino que la responsabilidad de cuidar es la misma para la madre y el padre. Esa criatura, ese hijo o hija, es de ambos. Pero la sociedad juzga distinto a la mamá que al papá, y es esto lo que hay que empezar a cambiar. Los padres deben de implicarse, ser corresponsables en esta crianza, y esto va a ser bueno para ellos, porque implica la conexión con ese bebé, la conexión con ese hijo e hija, que solo va a pasar una vez en la vida. Por lo tanto, creo que también hay desde la sociedad que dar valor a ese cuidado, a esa crianza, y entender que tanto mujeres como hombres nos debemos de implicar en la misma, porque es responsabilidad de todos. No sé cuánto tiempo nos queda, pero es importante este tipo de bibliografía y este tipo de experiencias como la tuya, Esther, porque cada vez sabemos más de lo que es importante para los niños en el futuro. Entonces, esto de también pensar que nosotras también, que las mujeres somos importantes y que el camino de vida es compatible con esto de la maternidad, creo que es un mensaje importantísimo. Hoy la presentación en Alfa y Beta, hoy a la tarde vamos a tener la oportunidad, vas a estar ahí, supongo que va a ser un momento también para evacuar dudas, para poder contestar preguntas, ese tipo de cosas. Sí, hoy en Cultural Alfa Beta vamos a presentar el libro Mamá desobediente y va a ser un momento también de encuentro, de conversación y de compartir, porque es fundamental hablar sobre la maternidad
maternidad para, en definitiva, tener maternidades más felices y más gozosas, porque se trata de eso. La maternidad no debería de ser sufrimiento, no debería de ser dolor, también debería de ser goce, pero para que lo sea, la sociedad, todas y todos, tenemos que empezar a mirar de otra manera la maternidad. Necesitamos cambios estructurales, necesitamos licencias de maternidad más amplias, necesitamos padres corresponsables, necesitamos lugares de trabajo que faciliten la maternidad, y así vamos las mujeres a poder tener una maternidad mucho más feliz. Para seguir hablando infinitamente, porque sí, hasta resuena estar hablando de esto en el 2023, ¿no? Por momentos sí, es como extraño. Ha sido un honor tenerte acá. Sabemos que hay muchas personas que están muy felices y honradas de estarte viendo ahora en este momento en la pantalla de TV Ciudad. Así que queda la cita hecha para hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Alfa y Beta. Un espacio precioso. Y bueno, nosotros vamos con